músico que ahorita es empresario que se llama Lizuman, pero que creó una empresa con cierta finalidad, que por ejemplo, él lo que quiso crear, que aquí iba un dato un poco perturbador, que supuestamente lo que quiso originar con el K-pop es poder, llegar a mucha gente, ¿no? Y que prácticamente es, su intención es muy, ¿cómo se le diría? Mm, como para poder dominar casi, casi, al mundo de alguna manera, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa, Las Charlas Desafinadas. Hoy estaremos hablando de un tema quizá un poco incómodo para todos. No, no es cierto. Es un tema muy actual de la música K-pop que seguramente estaremos aquí debatiendo bastante acerca del tema porque es muy interesante todo lo que gira alrededor de este género de que es llamado el K-pop o como así lo conocemos de este lado del planeta. Y para hablar de este tema, justo me acompaña aquí el Kawa. Cuéntanos, Kawa, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy bien. Un gusto de estar de nuevo con ustedes a debatir estos temas de la música que tanto nos intriga a nosotros y espero que a la audiencia también. Pues bienvenido, Kawa. Y también tenemos al Pacheco. ¿Cómo andas, Pacheco? ¿Cómo andas, Pacheco? No, no fue Sí, afirmación, ¿eh? así precisamente. Pues para conocer un poco de su música y confirmar mi generación estuvo más chido, cabrón. Hablaremos de eso. Ya nos comentarán también desafinados qué opinan. Y por supuesto que tenemos al perdido, que hoy sí no está tan perdido porque ya lo vemos en pantalla. ¿Cómo andas, perdido? Pues qué tranza, estamos aquí perdidos igual, para igual perdernos entre argumentos y no saber entre cuál decidirnos, ¿no? Y pues nada, discutir sobre este tema. Perfecto, pues dijimos que íbamos a venir vestidos ad hoc, pero nadie trajo más que el Kawa, creo que Sí, es cierto, habíamos quedado de que íbamos a hablar de este tema y que íbamos a estar de acuerdo a, a la temática de lo que es pues la cultura asiática, lo que es conocido como lo kawaii, y pues yo me traje mis orejitas. que se Órale. las ponga. Sí, porque pues aquí tengo otras cosas, pero pues no se ven, así como este dinosaurio, Bien. en su lapicito así, Le pero falta, pues no se le ve, falta ¿no? decir como, Solo que me lo pongo le aquí en la falta decir oreja, como, pero pues, le falta decir como los japoneses, yamete kudasai. ¿Me estás pues albureando? ¿Qué? procedería a ponerme esta cosa. No sé cómo va. Va. Ay, Ve, ni voy a le quitar los cabe. lentes. Pues ahí está en lo No que sé el ni cómo. No, Kawa. no me cabe. Ah, es como una Pues que es, diadema. Es como si te pusieras pues es una que, es que corona. Así. todo Andas. esto está hecho para pubertos y niños, efectivamente. Por eso no le queda, porque a una Gente muy persona delgada. de edad ya no, Está. gente adulta ya no, tampoco. Listo, pues ahí está el Kawa, al tema. Sus orejitas kawaii. Faltó aquí Órale, muy el bien. dinosaurio Mira, hay un dinosaurio. que, que Y me entonces, acompañe. Bueno, entonces yo regreso y también me voy a poner un producto, entonces, ahorita regreso. va. Su En lo que maquillaje, regresa, ah, su labial. en lo que regresa Pacheco, seguramente perdido, ahí nos traerá una sorpresa seguro. Vamos a iniciar. Sí, todo se Ay, ve. amigo, ya traen a su Kitty. Bueno, esa es China, pero, pero también cuenta. Es de aquel lado del mundo. Eh, vamos a entrar en tema como tal, el K-pop, ¿no? Aquí lo conocemos, yo creo que muy reciente y se ha puesto muy de moda. Sin embargo, tiene un origen inclusive ya de bastantes años atrás. Entonces,
Kawa es el que nos trae por ahí información muy interesante y aparte de ello vamos a ir desglosando de dónde viene este género musical. Y mire, ya llegó el gallo Gras también. O el nene consentido, no sé a qué se Es un dinosaurio. Es un dinosaurio. Por eso. Ahí está. Pues, ahí está, ya todos ad hoc con su look. La cultura asiática. Pero cuéntanos, Kawa, ¿de dónde viene el K-pop? Pues mira, en primera yo no soy como que tan apegado al género, de hecho no es algo que escuche frecuentemente, por eso como que no estaba completamente empapado así en algo, ni en casi nada del género, pero pues realmente sí me puse a investigar, ¿no? Y por ejemplo descubrí que el K-pop tiene influencias desde ya hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, al menos desde la época de la Segunda Guerra Mundial, que eso yo creo que lo debatiré con Pacheco, que también como que trae un poco de datos referente a eso, pero que se supone que Corea, bueno, el K-pop bueno, surge del país de Corea del Sur, de Seúl específicamente, pero que en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues estaba dominada por Japón. Entonces, cuando se deshizo y se terminó la guerra, pues por prácticamente la bomba atómica, pues digamos que Corea se deslindó del dominio de Japón, pero después pasó lo de la Guerra Fría y se dividió en dos partes, que es la parte norte y la parte sur. Nada más que la parte norte, digamos que es actualmente, podría decirlo que está dominada por dictadores, ¿no? Y de hecho, la historia de Corea, pues marca que ha sufrido muchos golpes, ¿no? Históricos en muchos aspectos. Entonces, a partir de esa división, como que hubo conflictos entre las dos partes. Entonces, digamos que la parte sur fue influenciada por Estados Unidos, ¿no? Para combatir el comunismo. Entonces, como que Estados Unidos se metió tanto en Corea que Corea adoptó como que las influencias de ese país, ¿no? Y es ahí donde inicia como que la travesía de donde más o menos empezó a surgir el K-pop, que por ejemplo existe una persona que intentó crear todo lo que actualmente conocemos como el K-pop a través de las influencias del pop de este lado del mundo, principalmente en Estados Unidos. Esa persona se llama Lee Soo-man, que es originario de Corea, y esta persona era músico y hacía varios trabajos, incluso tenía creo que una banda de hard rock o algo así, y también era DJ, pero ese actualmente empresario era músico y fue a estudiar a Estados Unidos. Entonces allá fue a conciertos de pop, que en ese tiempo pues era muy conocido Michael Jackson, ¿no? Y tuvo como influencias musicales de ese tipo. Entonces lo que él quiso es traerse esa influencia de allá hacia su país, que es Corea del Sur. Entonces, con esa influencia, él quiso crear un proyecto que más adelante platicaré como que la parte oscura de las intenciones de este empresario para crear lo que actualmente conocemos como el K-pop, pero prácticamente como que a partir de ese señor, de ese empresario, fue como que la influencia, porque se empezaron a generar como que ya grupos musicales, gracias a la liberación porque al menos Corea estaba muy reprimida, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, cuando hubo como cierta libertad, pues de cierta manera muchos artistas y muchas bandas como que empezaron a crear música. Entonces, en esa etapa, digamos que empezaron a crear muchos géneros musicales en esa región. Y de cierta manera se inició, entre comillas, el K-pop con influencias de grupos que empezaron más o menos ahí aproximadamente por los 90, 92 más o menos, casi más de 20 años,
con un grupo que era como más de hip hop o algo así, que hizo como que ese clásico grupo ¿cómo se les dice? De las boy bands, ¿no? Donde hay varios y que bailan y cantan. De hecho, esa es como que una de las características más comunes de los grupos de K-pop, ¿no? Que haya integrantes que bailen, que canten y bueno, incluido el que sepan actuar también, ¿no? Entonces, a partir de ahí como que se empezó a originar como que esa influencia, más no exactamente ahí, como que fue el origen principal de como tal, lo que es como conocemos hoy el K-pop, sino más adelante, a partir de, yo creo que como el año 95, empezó a surgir grupos así parecidos, ¿no? Porque de hecho ya surgían bandas referentes a las boy bands en otras partes del mundo. Entonces, como ya había mencionado, este empresario se influenció mucho de esas bandas, porque incluso recuerdo mucho una banda ya vieja, que incluso participó Michael Jackson cuando estaba chiquito, ¿no? ¿Qué eran? Los de Jackson 5 o algo así, ¿no? O los hermanos Jackson, algo así, que era como un grupo parecido. Y Sí, eran todos sus hermanos. ajá, entonces como que también tomó este empresario la influencia de eso y se empezaron a crearse ese tipo de grupos a partir de esas influencias. Entonces fue como más o menos como por el año del 95 se creó como una banda ya más cercana a eso, que, que según es el nombre, HOT, la banda, ¿no? Que fue como que la primera banda más cercana ya, ahora sí, más o menos al K-pop, pero pues estamos hablando de ya hace tiempo, en ese tiempo pues todavía como que no era tan abundante los medios de comunicación como ahora conocemos el internet, ¿no? Que en otros temas hemos hablado de eso. Pero por De hecho, ejemplo, no sé si en ese entonces ya lo conocían como K-pop, ¿no? O sea, creo que eso va a ser muy reciente. O sea, sí, el como el término bautizarlo de, así. ajá, como el término de K-pop ya fue más adelante, pero digamos que ahí como que fue la influencia ya del pop como tal y esas clásicas boy bands para que a partir de cierto tiempo en adelante pues ya se considerara como ya las bandas de K-pop como tal. Claro. Entonces, este, por ejemplo, a través de esa fecha en adelante empezaron a surgir más bandas que querían como que empezar a crear bueno, todo lo que ya tenía influencia del K-pop. Por ejemplo, hay un artista, creo que es un artista solista como tal, no era un grupo, creo se llama BOA, algo así. Es que justo es acerca del origen que dices. O sea, hoy en día conocemos al K-pop, yo creo más por la popularidad, o llamado originalmente el pop por la popularidad que tiene la música que tiene origen en Corea. Sin embargo, o sea, y pasando también un poquito a la parte del ritmo musical, lo que es lo que como música generan. O sea, no necesariamente es música pop como la conocemos acá, ¿no? De hecho, lo primero que yo escuché de Corea y que dije, ah, bueno, esto es popular, por llamarlo de una manera, pues es lo del Gangnam Style, ¿no? El cuate este que se hizo súper viral su video y su baile, es lo primero que realmente yo escuché de alguna manera de venir de Corea. Y ciertamente no son ritmos de pop lo que él hace. De hecho, se cataloga a este cuate como rapero. Entonces, creo que los ritmos musicales y el origen de la música como conocida como K-pop, más bien es como la música popular que se escucha. De mi parte, viéndolo de cierta manera, música popular, pero digamos de la industria, de lo que hablamos antes del marketing, porque no necesariamente es música que sea como de gente pues dedicada como tal de la nada, sino es toda una industria musical. Entonces, siento que el origen como tal de K-pop sí es la música popular de Corea,
pero creo que el término no tengo como mucha certeza de cuándo lo hayan determinado, pero es como más reciente, siento yo, ¿no? Sí, de hecho no tiene mucho el hecho de que se originara como tal el género. Digo que tendrá como unos 20 años más o menos del hecho de que ya se pusiera como tal oficial el K-pop, ¿no? Como tal. Pero pues sí, es prácticamente, como dices, es pop, ¿no? La música popular y metiéndose como en otros temas, pues es una parte más, comercial, ¿no? Y de hecho, pues prácticamente se ha convertido en eso. De hecho, hay datos muy curiosos acerca de esa industria y de ese movimiento musical a través de la parte comercial de eso, ¿no? Que si te metes a fondo, de hecho, se vuelve muy fría. Perdido, ¿tú qué opinas? ¿De dónde viene o cómo conociste tú el K-pop? Bueno, yo el K-pop, pues sí, igual que tú ves, el primer acercamiento que tuve con el K-pop fue con la de Gangnam Style, que bueno, como un producto coreano, ¿no? Ujú. Eh, y ya después recuerdo que en la secundaria tenía una compañera que le gustaba un grupo de Corea, que no recuerdo el nombre ahorita, porque era como... Y yo creo que esto también es interesante de hablarlo, ¿no? Los nombres que tienen palabras, BTS o cosas así, ¿no? Lo cual también digo que es interesante de debatir porque refleja como todo el espíritu mercantilista, ¿no? Y de marketing que tienen estas empresas de música, porque no quiero decir grupos, sino empresas de música, que tienen para acercarse al público, ¿no? Y bueno, esta compañera conocía a un grupo que no recuerdo el nombre, y a partir de ahí como que ya tuve conciencia de que había como, había como una tendencia que iba surgiendo, de consumir los productos coreanos. De hecho, también recuerdo unas entrevistas que tiene un youtuber famoso de antes que se llamaba El Giot, o que se llama El Giot, que le hacía, que luego iba a entrevistar a gente de los conciertos, que estaba fuera de los conciertos y les hacía preguntas culturales o cosas así, ¿no? Y y fue una vez a un concierto creo que Super Junior, algo así se llamaba, no recuerdo bien. Y pues ya también ahí se reflejaba que había mucha cantidad de personas que querían consumir ese producto, pero todavía no era tanto en ese entonces, yo estoy hablando como en el 2014, 2015, y fue un poco más adelante ya como en el 2017, a partir del 2017 para acá, que de plano el K-pop se convirtió en un fenómeno de masas. La verdad es que yo no desconozco mucho del surgimiento histórico del K-pop, pero lo que sí es que he visto varios videos que giran en torno a la industria y pues son temas que yo creo que hay que debatir un poquito más adelante y pues le doy la palabra a Pacheco que creo que ya se conectó para que diga sus datos del origen del K-pop. ¿No escuchan? Ahí ya. Ya. Ok. Lo que no, yo decía de lo sorprendente que es como esta cuestión de lo del efecto mariposa, ¿no? Lo que pasó hace casi 80 años repercute en una cuestión, pues hasta nuestros días. Y como explicaba el Kawa, todo esto, al final el K-pop, música popular, pero imagínate, música popular occidental en el oriente. Esa es una, pues, que nosotros decimos, bueno, es que
tenemos también la completa occidentalización de nuestra cultura porque tenemos de vecino al imperio, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál es la explicación de que la occidentalización plena y neta de la cultura popular coreana, pues viene desde hace 80 años? Efectivamente, al ser Corea estar invadido por Japón y al ser Japón derrotado por la alianza de las dos potencias, Estados Unidos y Rusia, entonces ahí se divide Corea al ser uno para Estados Unidos. Viene efectivamente el lado norte quiere invadir al lado sur para hacer una Corea unificada, pero bajo el régimen comunista. Ahí es entonces en donde Estados Unidos interviene y ayuda a Corea del Sur para que no suceda eso. No tanto por la cuestión ni siquiera humanista o libertaria, como siempre lo enarbolan, sino por la cuestión de no perder su territorio y no dejar que avanzara el comunismo. Bueno, al final eso pasa en los 50, termina la guerra en el 53, no hay vencedores, sí se restablecen solamente las fronteras entre el norte y el sur, pero se consolidan el norte con la cuestión comunista de la URSS y Corea del Sur con completamente digamos que con Estados Unidos como tomando digamos que su postura, ¿no? Pues así su intervención, consolidándola hasta la fecha, ¿no? Porque la cultura pop no es más que una mera remembrancia hacia la cultura gabacha, el pop gabacho. Entonces, ahorita tiene su particularidad, a lo mejor nada más en la cuestión de la estética física, porque ahí sí, pues no tiene nada que ver un occidental con un oriental y todo como se trabajan. Pero eso es en cuanto a la cuestión de la explicación de cómo es que llega, por qué se le puede llamar popular a esa música en un país oriental, ¿no? Cosa que también aquí nosotros, pues como les digo, nos pasa y porque estaban de vecino el Estados Unidos. Pero pues hasta allá, pues esa es la explicación, digamos, de que existe ese tipo de música. Ya en el otro aspecto, que sería el tipo de música en sí, la manera en cómo lo hacen, la manera en cómo se entrenan, la cuestión de la industria, cómo la llevaron, cómo llevan más bien el éxito que han tenido comercial, es una explicación que pues vamos a entrarle también. Sí, y digo, el origen ya más o menos lo platicamos y hace rato ya habíamos comentado acerca de qué ritmos, ¿no? Musicales, porque ciertamente, como dicen, tienen influencias como tal del pop, en este caso de Estados Unidos, o lo que conocemos inclusive ahí, Kawa ya decía acerca de las boy bands, ¿no? Que es más o menos un estilo de eso, porque en lo personal yo me puse a buscar, por ejemplo, bandas de K-pop, no las más populares, ¿no? Como que había detrás, si había algunas otras bandas que las más conocidas y demás. Y sí me encontré por ahí gente que, ¿cómo lo diré? O sea, sí es hábil, sí tiene talento en cuestión de la voz. Muy pocos vi que estuvieran ejecutando algún instrumento. Casi no he visto que ejecuten instrumentos, sí lo hacen, pero no es como que la forma, el estilo que les están implantando y que ahorita hablaremos de eso, pero yo vi más como ritmos sí de baladas, un poco del pop que conocemos o inclusive hasta ritmos ya tropicales, ¿no? Como ahora existe la parte del reggaetón o inclusive música electrónica. Había varios ritmos combinados de lo que están haciendo, pero una característica principal, creo yo, es que bailen, ¿no? El hecho del baile creo que es algo que en el caso de los grupos más famosos
no debe faltar, o sea, y por ahí encontré algunos que cantaban bastante bien, sin embargo no tienen como esa fama que los grupos que se organizan justo para tener un baile y coreografías y demás tienen. Entonces, creo que ya englobando todo esto, lo que están poniendo como K-pop es más bien justo esa industria que se está globalizando, que ya la escuchamos de este lado también, porque es seguro que todos los países tendrán su propia música. Sin embargo, esto que se está globalizando está encasillado, creo yo, a estos ritmos como más, entiendo yo, que se apegan más a lo que la audiencia que lo consume requiere o está solicitando. No sé cómo lo vean. ¿O qué ritmos identifican ustedes? Yo, eh, no sé si quisiera como añadir que también, o sea, no solamente el hecho, más bien el hecho geográfico, es decir, el sitio en donde se desarrolla el K-pop, este, permite de alguna manera la disciplina o, bueno, sí, la disciplina que tienen los propios intérpretes, ¿no? Porque son intérpretes las personas que están en los grupos de K-pop. Y y bueno, yo creo que por la cuestión de que son asiáticos, tienen mucha cuestión de la disciplina, ¿no? Y yo creo que también aunado a esto, también hay algo interesante que es que es como la visión del artista, porque aquí en Occidente tenemos esta idea muy arraigada, ¿no? Del artista como un ser casi individual que va por su camino solo, ¿no? Y que surge casi de la nada y que y no sé, y que es un ente creativo, ¿no? Y que por su propia voluntad puede hacer música. Y allá en Corea, o bueno, en Asia concretamente, bueno, no toda Asia, tampoco hay que generalizar, ¿no? Nada más Japón y Corea del Sur. En esos lugares lo que se busca es como que ya hay un método establecido, una banda establecida, una industria establecida, y el artista lo que hace es adquirir como todas las capacidades que requiere esa industria para poder llegar a formar parte de un grupo. Es como un trabajo más que como una visión artística de la música, porque no es que la música provenga del propio artista y la cree el propio artista, sino que la industria la crean otros y lo que hace el artista, entre comillas, es es como cumplir todos los requisitos laborales que te impone la industria musical. Y en este sentido, junto con lo que dije al principio de la cuestión, que me perdí justamente entre lo que estaba diciendo, perdí lo que dije al principio, pero sé que va aunado a esto. Ahora saben por qué es el perdido, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que allá en Asia, la visión del artista, los requisitos que cumple el artista, esto que decías, Vic, de, de, de esta cuestión de de que es más un baile en vez de la calidad vocal, también cumple, bueno,
sí cumple con esto que decía, ¿no? De que es más como una visión del trabajo, del arte, ¿no? De la música. Y yo creo que ahí sí que hay algo que debatir, incluso en la visión propia de Occidente, del artista que surge de la nada. Porque justamente veía apenas un video, una conferencia, o más bien una clase de la universidad, de una universidad de allá de España, que daba un filósofo que se llama Ernesto Castro sobre otro filósofo que se llama Theodor Adorno, que es un filósofo post-marxista que intenta como analizar todo el capitalismo y todo esto. Y él es muy polémico, Theodor Adorno es muy polémico porque él hacía una condena muy brutal del jazz y no le gustaba para nada el jazz. A él lo que le gustaba era la música dodecafónica que estaba, bueno, la inventó, por decirlo así, un músico que se llama Schoenberg. La música dodecafónica lo que pretendía era anular toda armonía y todo sentido de continuidad en la canción o sea, como romper con todos los paradigmas, ¿no? De, de, de la música. Pero en el sentido, bueno, Theodor Adorno interpretaba esta música en el sentido de que en una sociedad capitalista, y análogamente como lo decía un poeta, después de Auschwitz ya no se puede hacer poesía, es una barbarie hacer poesía. Él decía, en una sociedad capitalista es una barbarie seguir hablando de libertad. Y por eso él decía que no le gustaban tampoco la visión que tenía inherente el jazz, porque el jazz lo que pretendía era como toda la libertad artística, ¿no? Y decía, ¿cómo vas a ser libre en una sociedad que te condiciona a cada momento, ¿no? O que te manipula por medio de los intereses capitalistas. Y yo creo que, bueno, y él se quejaba también de de estos músicos que pretenden ir con la bandera de izquierdas y decir nosotros representamos a la izquierda y a través de nuestra música queremos un futuro mejor, porque lo que decía es que nosotros debemos de asumir que este presente ya es una mierda y que es una basura, ¿no? Y asumir a través de esta basura una nueva construcción, ¿no? Pero como lo pretendía en la música dodecafónica, plasmar esa miseria, esa falta de libertad, esa falta de armonía, en la realidad, ¿no? En el contexto social. Y y bueno, esto lo digo para criticar un poco también la visión que tenemos aquí en Occidente del músico como el justiciero, ¿no? O no sé, como el músico que decía antes, ¿no? Que proviene de la nada, que surge de la nada y que a partir de esa nada crea todo un universo simbólico. Eh, y lo que pretendo decir es que tampoco aquí en Occidente debemos de pensar eso, sino pensar que el artista surge dentro de un contexto que tampoco le da muchas oportunidades de ser libre y de hablar de justicia. Y porque, bueno, es bastante caótico, ¿no? Todo el contexto social. Y también lo digo porque en el K-pop hay una banda en concreto que no sé si es BTS o alguna de estas conocidas, que trata de reivindicar el pensamiento de Damian Hirst. Y no Damian Hirst, ¿cómo se llama? El que escribió el Damian Pacheco, ¿cómo se llama? Herman, Herman Hirst. O sea, Herman Hesse. trata de encubrir todo un entramado capitalista de explotación laboral que sufren los idols dentro de un contexto que aparenta ser no sé, o que intenta acercarse a lo intelectual, ¿no?
pero también es como una estrategia de marketing que incluso para los que son pseudointelectuales, ¿no? O sea, para los que todavía no se dan cuenta de todo lo que hay de fondo en esa industria. Y bueno, no sé, yo creo que el K-pop, al ser al estar muy apegado con la cultura occidental y ser una occidentalización de la cultura asiática, también sufre las mismas miserias que la cultura occidental, ¿no? Y por eso trataba de señalar esta crítica a nuestra propia sociedad occidental, ¿no? Pues ciertamente sí es creo que todos estamos de acuerdo en que es como industria musical, tiene muchos aspectos del capitalismo, el hecho de darle prioridad a la parte del marketing, del consumo, pero yo pienso en varios puntos, o sea, es un hecho que aquí ninguno de nosotros consume como tal esa música y por eso era justo el poder analizarla porque desde el contexto en que es algo popular y es algo que está ahorita, que ahora ya impusieron el concepto de viral, ¿no? En donde seguramente esto puede que pase la moda y simplemente se recuerde como, ¿te acuerdas que pasó esto? Pero y nada más, yo creo que no va a trascender. ¿Por qué? Porque yo veo los puntos siguientes. Uno hablaban de cerca de, y pasando al tema de quién consume esto, ¿no? Porque decimos que nosotros quizá no lo consumimos, sino fuimos más allá como a una investigación y todo. Sin embargo, hay gente que lo consume y es bastante aparte, o sea, es muchísima gente que consume esta música aunque sea como tal una industria y en programas pasados yo ya había tocado el punto, ¿no? De no depende tampoco nada más de quién la genera, sino del consumidor, ¿no? ¿Quién está consumiendo esto? Porque probablemente yo puedo elegir y tengo la libertad hoy en día, al menos aquí en México, de decidir qué consumo. En este caso, están consumiendo eso, el K-pop. Entonces, a mí se me llama la atención justo cuál es la audiencia. Entiendo que la audiencia es como la parte joven de la población, ¿no? La que está buscando una identidad y demás. Creo yo que puede ser esa, no estoy totalmente seguro, pero es como la gente joven que está llegando entre la pubertad, la adolescencia, quien está consumiendo esto, aunque déjenme decirles que vi unos videos, inclusive era en Estados Unidos, donde había gente que era ya mayor, o sea, ya a los 30, yo creo y demás, y estaban muy emocionados con ese tipo de bandas. Entonces, está muy extraño porque en lo personal no sé qué les atrae, no sé qué les atrae porque es una fórmula ya conocida de años, solamente que vienen de otro país y agregaron o tropicalizaron esto hacia ese país, ¿no? Como tipo de baile que hacen, el tipo de ropa que utilizan, por supuesto que tienen rasgos distintos a los occidentales, pero no es una fórmula distinta, creo yo. Entonces sí se me hace un poco extraño el, el, el estudio del marketing que hacen hacia dónde van a atacar para que lo consuman, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante como industria como tal, ¿no? No como tal como la interpretación de la música. Es que mira, por ejemplo, se puede ver de diferentes aspectos el K-pop, porque hablando como música, como ya lo mencionaron, pues a lo mejor está pegado a lo que es popular, ¿no? A lo que es hasta incluso de cierta parte sintético. Por eso a muchos, al menos a nosotros, que conocemos otros géneros musicales donde interpretas ya un instrumento, pues dices, ¿dónde está la riqueza de esa parte musical ahí, ¿no? Y de cierta manera se vuelve muy industrializado y prácticamente se va por ese lado más que nada. Entonces, como dices, pues prácticamente dónde surge esa parte de cómo la gente le atrae realmente esto. Y me voy a adentrar un poquito ya en la parte ya directa de lo que es lo como tal, lo que está detrás de este género, que es sí una industria como tal, que por ejemplo yo les mencionaba que quien quiso originar esto del K-pop es un músico que ahorita es empresario que se llama Lee Soo-man,
pero que creó una empresa con cierta finalidad, que por ejemplo, él lo que quiso crear, que aquí iba un dato un poco perturbador, que supuestamente lo que quiso originar con el K-pop es poder llegar a mucha gente, ¿no? Y que prácticamente es su intención es muy, ¿cómo se le diría? Mm, como para poder dominar casi casi al mundo de alguna manera, ¿no? Porque, por Me ejemplo, recordó no sé si vieron a un capítulo de Los Simpson, ¿no? Que inclusive sale en Sync y que tenían un mensaje al revés que decía inscríbanse a la Marina o algo así. Me sonó algo sí, como eso. pues de hecho, en ese capítulo, pues sí es como que una referencia chusca a lo que hay detrás de ese tipo de industria, porque es prácticamente, como decía Perdido, pues es también una industria prácticamente, porque este empresario tenía como, o tiene más bien dos objetivos que yo, al menos digamos que descubrí que muchos dicen, ¿no? Que él mismo más bien dice que, por ejemplo, que él lo que busca con la música del K-pop es abarcar a mucha gente, porque sus intenciones supuestamente reales como empresario es que su país, Corea, se libere de impuestos, o sea, fíjense, aquí estamos llegando, ¿no? Y otra que es obtener capital del extranjero, no solamente de sí mismo. Entonces, prácticamente es como si quisiera dominar, como el capítulo que dices tú, ciertas áreas muy, muy económicas, muy, de poder, no sé cómo. Pero obviamente, pues eso sale completamente de la parte musical, ¿no? Es Pero, como querer exportar tu producto, ¿no? O sea, que no solo lo consuman en tu país, sino pero fíjate con qué quiero, intenciones, ¿no? ajá. Entonces, pues Y prácticamente, aparte, bueno, yo siento que nos sorprendemos que una persona de Corea lo haga, pero aquí en Occidente, ¿cuántas personas no lo han hecho ya, no? Las empresas de Sony, Warner, todas esas, ya lo hicieron en su momento, ¿no? Y nos movemos ya en ese contexto. sí, porque hasta incluso por eso es lo que mencionabas, Big, de por qué abarca muchos géneros también o cómo hacen esas mezclas musicales, porque tienen también esa finalidad de expandirse. Por eso aquí en Latinoamérica ya incluso hacen esas mezclas con música pues más, más latina, ¿no? Como el reggaetón, la bachata y bueno, otros géneros que de por sí ya incluían, ¿no? Pero digo, eso prácticamente también es parte de su propaganda, ¿no? El Sí, como incluir otros géneros. adoptar a donde te puedan consumir, ¿no? Con esos Sí, así como géneros. lo puede hacer, no sé, McDonald's, que pues prácticamente en Estados Unidos pues no consumen picante, ¿no? Pero pues para que en otros lugares sea consumido, por ejemplo aquí en México, pues se incluyen salsas, ¿no? O algo así. Porque Entonces en la aunque música también. sea ¿cómo se llama? Un filete argentino, de todas maneras pedimos tortillas, ¿no? Sí, o sea, imagínate. Sí, entiendo esa parte. Y justo Perdido ya Yo, había yo, yo, hablado de yo, los idols. Ah, Pacheco, adelante. no, decía que, pues yo creo, como todos los corporativos, de las transnacionales como McDonald's, como Sambors, todas estas, bueno, Sambors es nacional, pero McDonald's, QFK, que son de Walmart, comida, ¿no? también la industria musical, pues Walmart está dominada por los grandes capitales. Esos grandes capitales también controlan la música. Ahí sí es completamente maquiavélico y entonces no hay mucha ciencia en esto son mentes maquiavélicas y trabajan sobre eso, pero trabajan sobre lo más sencillo del ser humano. Si tú pones a un músico en un truno, pues ser aspiracional está muy caro. En cambio, Pero lo que sea Pacheco es eso, ¿no? Que como tal la fórmula, pues ya la conocemos, ya no es inventar el hilo negro, pero se van justo a lo que ya conocen de las reacciones del ser humano, ¿no? A dónde a qué lado justo pegarle para poder hacer el consumo masivo de esto, ¿no?
Y ahorita está justo eso, pero en adelante las industrias buscarán otra manera, ¿no? Buscarán otros ritmos, otros, y ¿cómo decirlo? Como figuras, porque justo la investigación que hice, muchos de los que ahorita tienen fama y demás, tienen como estándares estéticos en donde inclusive tienen muchas operaciones y demás, o sea, los casi están moldeados a, Sí, de hecho yo a lo que tengo quieren datos llegar. referente a eso, que sí es porque hablamos, por ejemplo, en un aspecto de música que se vuelve una industria, pero como tal no conocemos todo lo que hay detrás, ¿no? Porque también podemos ver la parte de que, sí, música y es divertido y otras cosas, ¿no? Como lo que comúnmente puede apreciar de esta música, de este género. Pero detrás de ello hay muchas cosas que son perturbadoras, como ya lo mencionábamos en la parte musical como industria, pero lo que mencionas tú, Vic, que por ejemplo, yo aquí tengo datos de referente a cómo es que toman en consideración para que existan estos personajes que son nombrados como los idols, ¿no? Las estrellas o ídolos pop de Corea. Y que, por ejemplo, yo descubrí que, bueno, que primera, ¿qué es? Y qué se necesita, ¿no? Ya sabemos que esa es una estrella pop. Y pues A ver, prácticamente tienen que échanos la saber, lista, igual y si cumplimos. sí. No, está bien complicado, son muy estrictos, ¿no? De por sí ya conocemos a países asiáticos, no todos, pero que hay muchos que son muy estrictos, ¿no? Muy disciplinados, pero sí, con lo que yo junté de información, yo creo que sí se vuelan la barda un poquito, porque por ejemplo, consideran tres cosas así como que básicas, ¿no? Que deben de incluir estos idols, perdón. Por ejemplo, tienen que saber bailar, cantar y actuar, es como que las partes básicas, Lo ¿no? Que tienen que básico. saber, ajá. Y tienen que ser como que personas simpáticas, seres ejemplares, tienen que ser solidarios con su público, tienen que tener muchos valores y virtudes a nivel artístico, ¿no? Digo, eso, o sea, está bien, ¿no? Hasta ahí como que no hay nada fuera de lo normal o común, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, otras características que se requieren para ser un idol, dice que tienen que, bueno, ellos se preparan desde chiquitos, ¿no? Desde que son niños y duran así quién sabe cuántos años, ¿no? Pero casi se preparan para eso y viven prácticamente para eso, ¿no? Y tienen que aprender, por ejemplo, otras cosas como danza, actuación que ya había mencionado, y otros idiomas porque se los exigen, ¿no? Que, por ejemplo, lo que mencionábamos de que la música se tiene que expandir a otras regiones, tienen que saber otros idiomas como al menos actualmente ya se está conociendo que el idioma español, ¿no? Que antes pues no era como que un requisito tan exigido, pero por ejemplo los básicos idiomas que pedían era el chino, el japonés y el inglés, ¿no? Que prácticamente para ellos es un sueño el estar presentes en Estados Unidos, ¿no? Y por eso también aprenden inglés. Por ejemplo, otro punto que van a audiciones, ¿no? Que es como que un proceso qué es lo que se requiere y cuáles, digamos, los pasos para llegar a ser como tal un idol, ¿no? Que por ejemplo ya dije que qué es lo que tienen que hacer hasta cierto punto, pero después de eso, de que pasan como que un periodo de aprendizaje y de desarrollo, van a audiciones, ¿no? Pero que hay mucha competencia, hay muchos que supuestamente de, creo que de 10,000 personas, creo nada más una queda como tal, así idol. De ahí que se haga famoso es otra cosa. Entonces sí son Ups. muchas personas y es mucha competencia. Pero por ejemplo, cuando van a esas audiciones les dan preferencia a los que tienen una seguridad así a nivel persona, ¿no? Que son empáticos y otras cosas, pero es de una manera muy nativa, ¿no? Muy natural. Otro de los puntos, que es como que la continuación de ese proceso, que una vez que cumplen esa preparación, la audición, va con un contrato, que ellos firman un contrato de un periodo largo, de 2 a 4 años, en donde tienen que practicar para mejorar sus habilidades, ¿no? Y que para ello tienen que exigirse tanto que practican prácticamente aproximadamente de 20 horas diarias, imagínate cuánto tiempo.
Y ahí viene ya la parte así, muy extensa y estricta de esto, ¿no? Que dices, pues, ¿cómo, no? Pero Tantas horas. ¿qué practican? O sea, yo en verdad lo que yo he revisado de los artistas, ¿cómo te diré? Que están en auge, o sea, específicamente, pues ahorita seguramente todos ubicarán a BTS y a el grupo de chicas, ¿cómo se llama? Hay Pink, ¿no? varias. Blackpink. Creo que es Blackpink, son como los dos grupos, que es una característica como que hacen o puras mujeres o puros hombres, muy pocos están como mixtos. eh, pero en verdad yo de primera vista, así uno que consume música y de primera vista verlos o escucharlos, sinceramente no me atraen. Es decir, aún así que tuvieran una buena función vocal, ¿no? Que dijeras, son muy buenos en lo que cantan, no me atrae. ¿Por qué? Porque siento que no están interpretando lo que están haciendo. Es como si configuraras a un robot y empezara a ejecutar los comandos que está haciendo ella, que es algo que en lo personal no me atrae, porque para mí el concepto de la música como arte, que justo en programas pasados hablamos de eso, pues entonces no están interpretando nada. Para mí se me hace totalmente vacío, Es que mira, musicalmente hablando. fíjate, parte de ese comentario que haces es que casi es como una forma literal que ellos no colaboran, porque de hecho es, sí, como tal una industria. Hay contratos donde ahí avala el hecho de que pues ellos no aportan nada, ellos simplemente interpretan y ya, o sea, literalmente así, o sea, no aportan ideas ni nada, ellos no proponen así como de, pues se me ocurre este paso de baile o esta letra, ellos no ponen nada. Es prácticamente una industria y hay tres industrias, principales dentro del K-pop que son millonarias, ¿no? Y que ellas imponen esas normas, esas leyes ante estos personajes. Entonces prácticamente los explotan como tal. Te digo, es parte como que de este proceso que llevan y que estaba como que a punto de mencionar. Por ejemplo, te digo que practican tanto tiempo con tal de llegar a eso, a ese grado pues no sé si decirlo aprendizaje, pero de esa perfección, que hasta incluso es dañina, ¿no? Que por ejemplo practican 20 horas casi diarias, ¿no? Y que, por ejemplo, no solo eso, gastan mucho dinero para esa preparación. Más o menos se llegan a gastar como 3 millones de dólares en su preparación, ¿no? Y que tardan más o menos 10 años, ¿no? En que estén más o menos listos. Y aún así, a que sean Imagínate que perfectos. hiciéramos ese esfuerzo para otros rubros como los científicos y los médicos, o sea, deberíamos estar invirtiendo en otras cosas y no en el K-pop, pero bueno. Pues sí, pero como digo, pues es una industria y ahí pues lo que mueve todo esto pues es prácticamente el dinero, ¿no? Y por ejemplo, pues sigo con esas características que necesita un idol para que realmente encaje, porque todavía siguen y pues es muy estricto, ¿no? Por ejemplo, a veces algunos tienen que dejar la escuela porque se dedican al 100 a esto, porque ya saben que si no son casi perfectos, pues no los toman en cuenta, ¿no? Y por ejemplo, lo que mencionabas antes de que tienen que modificar prácticamente su cuerpo, ¿no? En aspecto físico de su rostro, como así la parte corporal así completa, ¿no? Que hasta incluso se reducen la parte aquí de la papada, hacen cirugías, ¿no? Y otros tratamientos de la cara, que eso pues digamos que pues podría ser que más normal, ¿no? Pero pues sí a un grado de que casi tienen que Es ser una como las obligación. clásicas. Sí, pues es una exigencia. ¿No? Pero, por ejemplo, las mujeres tienen que tener un peso de 50 kilogramos o menos. Todas las mujeres, independientemente de su estatura o de su edad, No. tienen que pesar eso, ¿no? Imagínate. Otra cosa es que, por ejemplo, sufren de muchos trastornos, obviamente, como dije, físicos, tanto psicológicos, porque, por ejemplo, les dicen que si ellos no se acatan a lo que les dicen y si no llegan a lo que les piden, que por ejemplo, estaba viendo una entrevista de una de las chicas que no quedó como tal como estos idols de los grupos, es que supuestamente le habían dicho que de un día a otro tenía que bajar, creo, 7 kilos, ¿no? Y así como, ¿cómo, no? Se hace muy absurdo, pero era así como tal, o bajas 7 kilos de aquí a mañana o de plano ya no entras, ¿no?
Y como ellos casi viven para eso, pues es muy frustrante, ¿no? Y queda en un estado de depresión así. A ese grado llegan, ¿no? Pero, por ejemplo, No, está cañón. pues le dijeron, no, pues te damos máximo pues 3 días, ¿no? Y que se volvió feliz porque sí había bajado no sé cuántos kilos, pero al final claro no se quedó, ¿no? Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, hay muchas Pero otras cosas. vuelvo un poco a lo mismo, o sea, no sé si ustedes tengan identificado quién está consumiendo esto, o sea, porque ciertamente hoy en día ya está muy aperturado el hecho de investigar esto que justo estábamos haciendo y darse cuenta de todo lo que hay detrás de eso. Y como tal, pues yo digo, no, pues ya no consumiría eso, yo, ¿verdad? En lo personal. Pero hay millones de personas que lo siguen haciendo. No sé si conozcan el contexto y aún así lo consuman o simplemente no les importa e ignoran esto y pues simplemente lo consumen, que yo pienso que ha de ser más como esa parte, pero bueno, no se me hace. O sea, desde la parte de interpretación y musical, no se me hace bueno. Y pero no entiendo todavía qué es lo que llama la atención al género, ¿no? O sea, no me cabe en la cabeza esa audiencia qué es lo que ve de ese producto. No, no sé. Yo creo que eso es como preguntar, ¿qué piensa la gente que consume Coca-Cola, ¿no? O cerveza. Porque al final de cuentas es algo parecido, ¿no? Es un producto que al final de cuentas eh, daña y bueno, no aporta mucho pero sin embargo gusta, ¿no? Y eso es algo curioso que la otra vez, bueno, un filósofo que se llama Bauman, Byung-Chul Han, decía que que vivimos en una época de la muerte de la teoría. ¿Y a qué se refería con esto? Byung-Chul Han se refería a que, y justamente Byung-Chul Han es un filósofo coreano, surcoreano, es curioso. Bueno, él decía que vivimos en una sociedad en la que básicamente a los empresarios no les importa saber el por qué los consumidores compran lo que compran, sino simplemente el hecho de que lo hacen. Y a eso se refería con la muerte de la teoría, porque poco importan las teorías que explican por qué un consumidor consume lo que consume, y el hecho es que lo hace, y puesto que lo hace se puede medir, y puesto que se puede medir, se pueden implementar estrategias de llegada a a esos públicos. Y yo creo que el target el- la población a la que se dirige el K-pop, pues sí, pues puede ser como cualquier otra persona, ¿no? O sea, yo también conozco a personas, ya con su edad que escuchan esa música y saben el contexto, y al igual que nosotros compramos una camisa en Suburbia o en cualquier otro lado, este, pues ellos igual consumen una canción, ¿no? De K-pop. Pero esto sí que, o sea, es un poco desalentador en el sentido de que sí, estamos totalmente en un tiempo de irreflexión, ¿no? Pero no solamente con el K-pop, ¿no? Sino con todo en general, con todos los productos que están a nuestro alrededor. Si ponemos a pensar, si nos ponemos a pensar en cómo fueron elaborados y todo eso, pues la verdad es que nos quedaríamos sin nada, ¿no? O sea, no sé, por eso es lo que decía Theodor Adorno de que no vale no vale hablar en la música de una sociedad utópica
porque la verdad es que ya no se puede una utopía y hay que hacer música desde la degeneración, o sea, una música que refleje esta degeneración, esta esquizofrenia, ¿no? Que tenemos, o esta ceguera, y pero música que incluso no trabaje con ningún concepto de lo armónico, así como la música de Schoenberg, que es una música totalmente caótica y pero no sé, no sé no sé si siquiera haya una solución a todos estos problemas. No, la verdad es que lo veo muy difícil. Yo siento que la música sí se va completamente de lo que intentamos ver, porque ahí pongo como que los dos puntos de Perdido y de Big, que por ejemplo, cómo es que nosotros, o hay gente que les gusta este género, ¿no? Y si lo ves por la parte musical, pues puede ser como cualquier otro género musical, te puede gustar o no por lo que tú quieras, pero que incluso detrás pues hay cosas que son, como lo mencionaba ahorita, que tiene a lo mejor una perturbación o algo malo detrás, o que al final de cuentas puede caer en la parte comercial, ¿no? Porque no creo que solamente sea, por ejemplo, el pop, que es lo más característico que esté metido en la parte industrial, sino Pues ahí prácticamente está toda la Gloria Trevi, música. ¿no? Pues En sí, México. y por ejemplo, es como decía, no sé, dependiendo de qué lado lo veas, porque si es la parte musical, pues, por ejemplo, yo, aunque no lo consuma como tal, porque a lo mejor alguna que otra canción, ¿no? Puede que sí, pero por ejemplo, yo sé que eso me atrae musicalmente, pues tal vez por el ritmo o dependiendo qué perspectiva musical lo vea, ¿no? Pero ya por otra parte, viendo lo que pues es como prácticamente eso, lo que dijimos, ya una industria, pero no creo que sea el único género musical que abarca esto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita como estamos viendo de que pues sí, los traen a los idols y a toda esta parte detrás de todo esto, pues muy sometidos, ¿no? Así, pues hay mucha mafia detrás de todo esto también, ¿no? Pero yo siento que no nada más en estos géneros, porque también yo he visto que a través de la historia en todos los géneros ha existido y existe esto, ¿no? Hasta incluso, por ejemplo, podríamos criticar como otros géneros como el reggaetón, que hay misoginia y lo que tú quieras, pero también, por ejemplo, en géneros como que, al menos, por ejemplo, a mí me gusta más, que es el rock o el metal, ¿no? Que también tiene eso, y yo no pensaba así como de que hubiera o que existiera algo así en eso, y lo hay, ¿no? Y mucha gente lo consume, y dices, y cae como que en la misma parte de que cómo puede ser posible de que exista eso y la gente le escucha a pesar que detrás haya como que temáticas que pues no encajarían en la parte hasta incluso artística real, ¿no? Sino una parte ya más superficial o cosas así. Entonces, sí se vuelve complejo. Yo siento que no es el único género que lo hace y pues es como que ya dependiendo de qué perspectiva lo veas, la parte musical o lo que está detrás, ¿no? Que pues esa es una parte industrial, casi ya, el pop, ¿no? Pues lo que yo percibo es que de aquí a unos años nadie se va a acordar de esos grupos. Quizás se acuerden de que hubo esta ola, ¿no? De cómo era y ya. Bueno, al menos en mi parecer no creo que vaya a trascender. O sea, no vamos a tener a BTS como un Queen o como un Rolling Stones o como una Madonna. Creo que no, o sea, creo que no, pero Es que ya no tiene después lo veremos. nada artístico. Siento yo que pues es nada más una parte comercial, ¿no? Y Y es pues, que, yo pero concuerdo contigo. fíjate, digo, incluso, ahorita mencioné a Madonna y hace rato mencionamos a Michael Jackson, que parte hay de eso, en esos artistas, de que no todo era creación de ellos y se parece mucho Michael Jackson a esto que estamos viviendo, porque pues pon tú que si él podía tener ideas sobre su mismo performance, ¿no? A diferencia de los K-Pops, pero es muy similar y él sí pasó como a la historia, ¿no? Como quizá como algo que no se había visto y demás, pero estos géneros creo que no creo que vayan a ¿Sabes? suceder. Creo que ya regresé, ¿sí me escuchan ahora bien? Sí, ya, Pero bueno, entonces, sí, mira, yo creo que hay dos cosas.
de lo que dices con la similitud de Michael. Michael Jackson y su gran éxito fue también por este cambio de la industria. Empezó a ver, como era completamente visual, no solamente era música, sino era completamente visual, porque empezó a trabajar a partir de que se hizo el videoclip. O sea, que se empezaron a cambiar las tecnologías igual. Este éxito que tienen estas músicas, estos géneros, es también porque se expandió a través de lo que serían las redes sociales, ¿no? Y la influencia de eso mismo en la juventud. Ahí es en donde viene lo que tú dices, Vic, ¿quién es el que consume ese tipo de productos? Pues precisamente las generaciones que están sobre todo en la cuestión del internet y de YouTube, en donde se expande toda esa música. Igual también yo me acuerdo, como te digo, ver a Michael era completamente impactante, verlo visualmente fue un boom y también le dio a la industria musical una cuestión de como esto, ¿no? De millones y millones de seguidores y de ventas, aunque pues bueno, la verdad es que también él sí era un producto de calidad. eh, eh, Tenía un performance de sí mismo que sí te daba, o sea, te atraía, pues, y pues consumías su música, sobre todo sus videos, porque si te das cuenta, por ejemplo, la canción de Thriller de Michael, no la recuerdas tanto por su calidad musical en sí, sino por el video y por el performance del baile que hace, ¿no? Es correcto. Ahí es en donde se Yo agarran creo que todos estos géneros, se agarran pues de la escuela de High Cool, ¿cómo se llama? High High Cool School. School, ándale, High de School los Musical. gabachos. Entonces, eso, Hannah Montana, creo que también tienen una cuestión para los jóvenes ahí, y esos digamos, incluso la música son éxitos comercialmente acreditados en Estados Unidos, que ya nada más lo trasladas allá. El inicio que Como... decía del Gangnam Style, ¿no? El del coreano Ujú. es la de Caloca, ¿no? La de Capital. No, o sea, es igualita. Tú escuchas la estructura de Capital de Caló y es como que si se le hubiera fusilado a este cuate, cabrón. Y a ver si ponemos ahí, pones esa en la página, pones la de Gangnam Style contra la de Capitán de Caló y verás que es como que si hubiera sido un plagio, cabrón. ¿No? Entonces, fíjate, tan así que tú dices, bueno, ¿cómo es que comercialmente está utilizado y se dirigió a la gente y Gangnam Style se hizo un fenómeno muy cabrón y a partir de ahí es en donde surgió esta cuestión del K-pop, ¿no? Pero pues bueno, eso era. Necesitamos aprender, muchachos, a bailar. No, no es cierto, más bien a vender este producto para que, para que seamos escuchados aunque no guste. Ah, Sí, no, pues es yo que creo que, uh, bueno, justamente igual es que como hoy vi mucho de Cierre Adorno está como mucho en mi cabeza en el día de hoy. Pero lo que él decía era como que y también tiene una posición contraria como a la que sostenía en otros programas, que es como que a Theodore Adorno no le interesaba tanto la música que le hiciera bailar como la música que lo hiciera reflexionar. Y para la reflexión hace falta atención, hace falta poner bueno, sí, darle un cierto tiempo a la música y captar lo que verdaderamente quiere decir. Y por eso él era muy, digamos, como elitista de cierto modo, porque él sí requería como de exigía más bien de los músicos un cierto academicismo para poder
después como criticar, ¿no? Por eso Schoenberg otra vez es uno de sus referentes porque él es un académico, o sea, él es un músico de música clásica como se conoce, pero dentro de ese academicismo que tiene Schoenberg, rompe totalmente con todas las estructuras de lo académico. Y más o menos así es lo que pretende Theodor Adorno en la música. Y yo creo que se puede trasladar a todo el arte, ¿no? Esta visión de que a pesar de que lo que estemos contemplando frente a nosotros sea un pedazo de basura, una banana pegada en una pared, a pesar de que sea eso, debemos de poner atención y captar lo que verdaderamente nos quieren decir, ¿no? Y eso requiere también un esfuerzo por parte de los consumidores que la verdad es que no creo que se dé y por esa reflexión en lo que consumimos, en lo que vemos, pasan inadvertidos ciertos mensajes como de revolución que están en la música pop. Y no en el K-pop específicamente, sino por ejemplo, me traslado a géneros más occidentales como el trap, de los cuales también se sirve el K-pop. Pero en esos, hay ciertos músicos que simplemente por el hecho de no tanto teorizar, sino nada más de plasmar, o decir tantas veces, una palabra o cosas así, ya están como diciendo, mira, con esta basura que hice por lo menos de tener un destino miserable de trabajar en un Walmart, pasé por lo menos a comprarme una casa, ¿no? Y en eso, critico al sistema en el sentido de que no necesito la complejidad ni nada para poder tener eso, ¿no? Una casa. Y yo creo que eso es como también en cierta parte lo que tenemos, en lo que tenemos que poner atención. O más bien, lo que se nos descubre si ponemos un poco de atención, ¿no? De que también, a pesar de que todo este fenómeno de la música pop trate a la música como una mercancía, a muchos occidentales en especial, porque en Asia tienen otras dinámicas, a muchos occidentales bueno, les ha servido para tener por lo menos una vida digna, ¿no? Y no sucede así en Asia, y allá también por su cultura, y es como más difícil de cambiar, ¿no? O sea, tampoco podemos pretender que piensen igual que nosotros, pero allá tienen una cultura de la disciplina muy cañona, y esa cultura la trasladan también a los ámbitos del trabajo, y como la trasladan a los ámbitos del trabajo, este, la trasladan también a los ámbitos de la industria, porque la industria se ve como un trabajo, ¿no? O sea, tú para el grupo de música, de K-pop, simplemente eres un trabajador y bueno, como lo digo, ¿no? En Asia, se ve muy, muy cañón la disciplina en el trabajo, pues tienes que esforzarte y dar todo, ¿no? Sobre explotarte, pero eso responde a una situación cultural y un modo de pensamiento que tienen ellos mismos y que los empresarios aprovechan para sobreexplotarlos más y explotar un producto cultural o musical como lo es la música, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto yo por lo menos ya concluiría mi participación. Ya, porque justo les iba a decir, ya tenemos varias cosas por comentar, pero se nos está acabando el tiempo, entonces recordarles los medios, estamos en YouTube, en Spotify, Facebook, por ahora, todo como Charlas Desafinadas, entonces ahí pueden seguirnos, pueden escucharnos e inclusive pueden vernos, lo que ustedes decidan,
Entonces, ahí para que nos busquen como Charlas Desafinadas. Justo sí, para ir cerrando este programa, pues es un género que quisimos tocar porque es lo que está en auge para subirnos al tren del meme, como dicen por ahí. y y tocar justo estos temas, ¿no? Que no solamente vamos a tocar géneros o temas de los que nosotros más consumimos, sino lo que la gente está consumiendo, lo que hay en la industria musical y lo que a otros también les gusta, ¿no? No solamente lo que nosotros, digamos, consumamos con más frecuencia. No sé, ¿tiene algún comentario final, Pacheco, Cagua? Pues yo nada más que voy a tener más cuidado con esta cuestión del internet, ya no me va a pasar. Tenía un internet diferente al mío, el que me estaba robando, y pues entonces por eso pasó lo que pasó. Pero no, como dices, Vic, independientemente de nuestros gustos musicales, la música es tan amplia. Cuando vemos exposiciones como esta, que es lo que está en auge, y tú ves los millones y millones de personas que hacen el consumo, pues te adentras a ver de qué se trata y de qué es pues de qué es el tema. No se encuentra nada nuevo, la verdad es que no, es la industria, tiene sus particularidades ya muy establecidas, pero bueno, también aquí lo único que es con una cultura diferente a la occidental, entrecomillado, de ahí parten muchas otras cosas, en el mal sentido, como decía, perdido, porque pues la explotación laboral hacia esos muchachos está muy cañona. Decía perdido que a lo mejor pues vale la pena por la cuestión económica que le restitúa, pero en este caso ni siquiera eso, porque igual a lo mismo que pasaba con los grupos puertorriqueños de Menudo y esos que a cierta edad dejaban de ser, dejaban de pertenecer al grupo. Aquí también, creo que antes de los 20 años dejan de ser idols, ¿no? Y entonces, pues entre lo que se preparan para que lo que obtienen, pues yo creo que es muy poco. Ahí vienen grandes frustraciones y un resto de broncas. Socialmente y laboralmente, pues está muy cañón. Eso es lo preocupante, lo que decía Cagua, el lado oscuro, ¿no? El grado de suicidio, pues es muy alto en estos muchachos, pero pues bueno, ya sabemos de qué se trata, no es nada nuevo, nada está escondido bajo el sol, la completa industria musical. Y entonces, pues, pues ahí, como dices, Vic, que lo consuma quien lo quiera consumir por un tiempo, sin duda, y nosotros nos vamos a quedar con los grandes clásicos. Y con eso cierro. Muy bien. Cagua. Pues nada, que realmente como dice Pacheco, quien quiera consumir esa música, pues no habría ningún problema, pues cada quien es libre de escuchar lo que quiere. Pues sí, Claro. nada más hay que estar consciente de que, pues que podría fomentar este tipo de géneros musicales, ¿no? Bueno, todo lo que hay detrás, ¿no? La parte, pues ya comercial y maliciosa que pueda haber, pues porque, pues como dicen, pues hay mucha gente que lo consume y principalmente jóvenes, entonces, pues hay que tener cuidado, porque imagínate si algún día algún joven, ¿no? Quiere ser idol y no precisamente de esa región del país, bueno, de ese país, pues imagínate a lo que se tiene que atener, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con eso, con lo que consumimos, pero pues al final de cuentas, pues hay que disfrutarlo como música, quien quiera escucharlo está bien, ¿no? Y pues sí, concuerdo con el Vic de que algún día pues puede que ya ni se escuche, ¿no? Y pase como los grupos o artistas nacionales, ¿no? Como Mercurio, Magneto y todos esos de que pues ya nunca pegaron, ¿no? Hasta se tienen que juntar varios para hacer un tour donde se presenten todos, ¿no? El El tour de los clásico, desempleados. el tour de los desempleados de 90s Pop Tour, ¿no? Algo así, el tour ahí para el taco porque pues ya quieren dinero, pero pues ya, ¿no? Y pues tienen que juntar un montón, ¿no? Pues puede que sí les pase, quién sabe, pero pues bueno. Perfecto, pues ahí están los comentarios de todos. Yo ya había justo comentado qué es lo que opino del género y ciertamente como todos han comentado, pues tenemos la libertad de consumir lo que queramos, ¿no?
con libertad, siempre eso, ¿no? Libertad y no afectar a los demás. Pues muchas gracias por escucharnos. Ya mencionamos en todas las redes, búsquenos como Charlas Desafinadas y estaremos subiendo los programas conforme se vayan dando en esta temporada, primera temporada. Y ya sugiéranos qué otros temas les gustaría que platicáramos, por supuesto relacionados a la música, puede ser cualquier otro tema, y estamos aquí leyendo lo que tengamos, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, sigan consumiendo música, la que ustedes quieran, y disfrútenla sobre todo. Entonces, nos vemos. Esto fue su programa de Charlas Desafinadas. Bye. Ahí.